están? En 10 minutos comenzamos, como es costumbre, nuestro curso sobre formación política e ideológica. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Esperemos a que las y los compañeros se vayan incorporando. A ellos hay que dejárselos abiertos, a los de... Ándale, ese que entra de nuevo.
Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos todas y todos a nuestra sexta sesión del seminario, del curso sobre formación ideológica organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas de Panamá y la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas. Quiero darle el uso, la palabra a las y a los compañeros del Centro de Estudios de Políticas Públicas de Panamá para que den un mensaje de bienvenida también. Compañeras y compañeros, el micrófono es suyo.
Gracias, compañeras y compañeras del Centro de Estudios de Políticas Públicas de Panamá. Es muy grato que hayan ustedes invitado a los compañeros de la Fundación Frederick Ebert, lo cual es muy positivo en esta idea de la construcción de la socialdemocracia y del fortalecimiento mismo de la misma en la región con nuestras organizaciones. Esperemos que de esto salga un proyecto que nos permita caminar juntos, ahora con el triunfo del SPD en Alemania. Y bueno, pues comencemos el día de hoy. Quiero presumir el espacio en el que hoy estamos. De verdad que la idea es siempre mejorar para que todas y todos ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que este curso significa y del esfuerzo que estamos haciendo las dos, la Fundación en México y el Centro en Panamá. Sin más preámbulo, quiero dar el uso de la palabra al compañero René Cervera para que empiece esta sesión del curso de formación política y ideológica. Solamente les quiero pedir un favor. Todos aquellas y aquellos que quieran hacer uso de la palabra, por favor, levanten la manita para que en el momento de las intervenciones podamos tener una comunicación fluida y no nos atropellemos. Sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra a René Cervera y muchas gracias. Pero es que hay una persona con la mano alzada, no sé si quiere intervenir antes de que yo inicie mi presentación, que es la señorita Luque. ¿No? Bueno, entonces iniciamos. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Quiero decirles que conozco muy bien a la Fundación Friedrich Ebert. De hecho, yo tuve una amistad siendo muy joven con quien fue el fundador quien inició aquí en la Ciudad de México la Fundación Ebert, que era el señor Koniansky, por quien no sé si esté todavía con nosotros. Tengo una profunda admiración y suelo comentar como alguien de una memoria extraordinaria. Alguna vez le hablé y hacía como 40 años que no me comunicaba con él, cuando solamente el escuchar mi voz me reconoció y se acordó de mi nombre enseguida. Tengo admiración por todos ustedes y celebro que esté con nosotros la Fundación Ebert, y desde luego con ustedes, con todo el equipo que les escucha desde Panamá. Y estamos hablando del laborismo. ¿Y por qué del laborismo? Ya lo explicamos la vez pasada. Porque es necesario hablar de un pensamiento político que nace de una manera paralela a lo que es la socialdemocracia, a lo que es otros pensamientos políticos del socialismo, y que tiene relevancia internacional. Es muy importante que tengamos claro qué es el laborismo, cómo funciona, cuáles son sus éxitos. Seguramente muchos de ustedes se dirán, ¿y para qué nos enteramos tanto de Europa si estamos en Latinoamérica? Pero estoy convencido que mucho de lo que ha vivido Europa lo podemos buscar, cómo podemos adaptar a nuestro pensamiento, sobre todo a las plataformas políticas de los partidos políticos en México. Alguna vez, del Partido Socialdemócrata, un candidato, Manuel Moreno Sánchez, en sus conferencias, alguien le dijo que eso era muy europeo, y él contestó diciendo como el idioma en el que nos estamos entendiendo. Ya nos entendemos con esto y vamos a hablar, quiero insistir en que podemos ir viendo cuál de todas estas experiencias nos funcionan en nuestras latitudes, nos funcionan en la Ciudad de México, en Latinoamérica. Y empezaremos por decirles cuál es la historia en el lugar natural del laborismo, que es Gran Bretaña. Y empezamos, si se puede, con la primera lámina.
decíamos, vamos a recordar un poco, que quien inspira esto del laborismo es un personaje extraordinario, que es Robert Owen, del que ya hablamos. Vamos a hacer nada más hincapié un poquito, en que él fue el que generó, pues las primeras no fueron cooperativas, sino él era el patrón. Algunos lo ponen como el patrón filántropo más que como un socialista, pero él sí se admitía como un socialista. Y esto fue en 1800, que es el patrón o el socio mayoritario de una empresa de tejidos, de una empresa textil más bien, de algodón, en Gales, Gran Bretaña. Quiero que noten, me parece que es importante, que él hace esta empresa en el año de 1800. Algunos dicen que 1799 porque la hizo el 1 de enero del año de 1800. 84 años después, podemos irnos ubicando en el espacio del tiempo, la memoria y la influencia que ejerce cuando tantos años después todavía se sigue pensando en su trabajo, en lo que hizo cuando hizo sus empresas en las que los trabajadores tuvieron acceso a una habitación saludable, digna, con buenos espacios. Me llamó siempre la atención que tuvo un huerto para que sus trabajadores pudieran tener de dónde alimentarse y otras medidas, desde luego, mejores salarios. Y 84 años después se funda una asociación que ya la mencionamos, que es la Sociedad Fabiana, y en donde se juntan varios intelectuales de los que ya hicimos un repaso. Siempre seremos injustos porque seguramente fueron muchos más y tal vez nos habremos olvidado de gente muy valiosa, pero ya mencionamos entre ellos a Bernard Shaw, a H.G. Wells, a Virginia Woolf y a otros personajes muy interesantes que forman la Sociedad Fabiana. No todos entraron al Partido Laborista, pero sí fueron una base del pensamiento de lo que más tarde, muy poco tiempo después, sería el Partido Laborista. En el año de 1900, la Sociedad Fabiana decide que va a ser partido político y funda el Partido Laborista. En 1906 obtiene el registro y participa en 1900, obtiene el registro y participa en 1906 con algunos diputados que entran ya. Y en el año 1922 ya es la segunda fuerza electoral de Gran Bretaña y deja un antecedente que todavía está ahí está. Inglaterra o Gran Bretaña es un país con un sistema bipartidista prácticamente. Hay otros partidos pequeños, hay otros partidos que hasta pueden decidir quién va a gobernar, pero desde su historia, desde hace tantos años, no gobierna otro partido que no sean o laboristas o el Partido Conservador. De esa importancia es el Partido Laborista, para que lo vayan teniendo en cuenta. Pero me gustaría que conforme vamos hablando de fechas, nos ubiquemos en la época, en las condiciones de esa época. ¿Cómo es 1922? 1922 acaba de pasar lo que se llamó en su momento la Gran Guerra, y que ahora la conocemos como la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces era la Gran Guerra porque todavía no se daba la Segunda Guerra Mundial, que fue desastrosa, terrible para la humanidad. ¿Y qué hicieron los laboristas? Pues se dividieron. Unos estuvieron a favor de que participara en la guerra, de que hubiera guerra, otros no. Pero como siempre, suele haber distintos pensamientos respecto a esta situación. Pero finalmente participan un buen número en la que fue la Primera Guerra Mundial, y en 1922 ya son, insisto, la segunda fuerza electoral. ¿Qué hacen? ¿Qué sucede en el ámbito de la socialdemocracia ahora que tenemos a nuestro buen invitado de la Fundación Eber frente a la situación de la Primera Guerra Mundial? Me gusta hablar porque hay un sentido ético muy fuerte, sobre todo de parte de un personaje enorme, que es Jean Jaurès. Jean Jaurès es en aquel entonces un diputado socialista en Francia, que enarbola la bandera de la paz y solicita que los partidos socialdemócratas no aprueben el presupuesto para la guerra.
recorre Europa con esa bandera, la bandera de la paz, afirmando que las guerras, sobre todo la que veía la Primera Guerra Mundial, era por un aspecto colonial y que era con la sangre de los trabajadores y con beneficio de los patrones. Pero Jean Jaurès, ese personaje enorme que tiene una de las frases que más me gustan para definir lo que es la socialdemocracia, dice que el socialismo democrático es la armonía de todas las libertades, la unión de las conciencias. Y me gustaría que esa frase la tengamos presente aún en nuestros programas de gobierno, en nuestro discurso. La armonía de las libertades y la unión de las conciencias, que es lo que afirmaba Jean Jaurès. Mientras explicábamos que en Gran Bretaña pues hubo una división, participan en la guerra, la ganan y en 1922 ya son la segunda fuerza electoral. Para 1936 son gobierno pero con una minoría, lo cual los hace muy vulnerables. Recuerden, les insisto que por favor cuando vayamos dando las fechas en las que se llega a gobernar, se ubiquen un tanto en la época. Para 1936 ya tenía 3 años en el gobierno Adolfo Hitler, ya tenía 13 años en el gobierno Mussolini y los japoneses ya eran proimperialistas. Así que en ese ambiente, cuando los laboristas suelen notar que los conservadores son demasiado tibios con Hitler, adquieren el gobierno y no cambian mucho, conceden mucho a Hitler también. Así que la guerra viene en 1939, se busca otro gobierno y quien gana, aunque se hace un gobierno, no era de coalición, sino un gobierno de Estado, un gobierno en donde todos los partidos políticos estén presentes para gobernar, quien gana en esa elección es Sir Winston Churchill. Un personaje que algunos le tienen simpatía, otros no. Yo soy de los que no le tienen simpatía a Sir Winston Churchill, pero le reconozco un mérito enorme. Podría hacer todo, era un anticomunista terrible, era muy antiizquierdista. De hecho, cuentan que cuando ganó Mussolini, él manifestó simpatías por Mussolini. Pero lo que no fue Sir Winston Churchill fue demagogo, eso nunca lo fue. Y aquella frase que dice, yo no tengo otra cosa que ofrecer que no sea sangre, sudor y lágrimas, es muy suya y es muy importante que tengamos claros. Cuando hay una crisis, lo mejor es aceptar esa realidad y hablar del sacrificio más que de plantear paraísos para esas situaciones. Pero vean ustedes lo que son y para que nos vayamos ubicando en el perfil de los electores. Entender el proceso electoral, un proceso de gobiernos, es entender cuáles son la población en la que están ubicados. Y los británicos son especiales, son flemáticos, calmados y muy razonables. Deciden que a pesar de que Sir Winston Churchill fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, votan otra vez por los laboristas. ¿El por qué? Cuando salen a hacerse encuestas y se preguntan por qué esta enorme sorpresa, como que Sir Winston Churchill había sido el principal animador, el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, no lo reeligen. Y la respuesta que suelen tener los electores, que tuvieron los electores en esa época fue que Sir Winston Churchill funcionaba para la guerra, pero no tanto para la paz. Y llega un gobierno que merece una atención especial, que es el gobierno de Clement Attlee. Perdón si no tengo la pronunciación adecuada, pero que sí le conozco. Que llega en 1945 y el gobierno de Attlee nacionaliza la empresa eléctrica, el gas, la aviación, la banca y quizás otras más. Es en el gobierno de Attlee cuando se reconoce la independencia de la India. Todos sabemos que no es un mérito de él, que el mérito detrás de esa independencia se le debe principalmente a Mahatma Gandhi, Nehru y otros tantos personajes importantes de la India, pero es en el gobierno, en este gobierno laborista, en que se les reconoce su derecho a la independencia. También a otros países como
en aquel entonces Sri Lanka, hoy es Sri Lanka y otros más. O sea, lo reconoce el gobierno de Inglaterra, el gobierno británico reconoce el derecho a una vida independiente, y hay un acto que todavía es cuestionable. Es en el gobierno de Atl cuando se les concede o se reconoce un espacio para la nación israelí, para que tengan, después de haber sido víctimas, tan cruelmente víctimas del nazismo, tengan un espacio propio. Así que la población judía se convierte en algo muy especial, se convierte en una nación que no tenía territorio. Pero ahora sí, ya tiene un territorio, aunque sigue siendo una nación, y ya tiene un Estado. ¿Sí? Digo que es polémico por las condiciones que no sé si se previeron después del avance que tuvieron los israelitas sobre el territorio palestino, pero me parece que al menos hubo buena voluntad al inicio, es algo que se presta para otra reflexión. Pero es en este gobierno cuando se dan estos cambios tan profundos. ¿Y eso qué significa? Significa un viraje en el pensamiento laborista, significa de hecho, un empuje en la socialdemocracia para que se entienda que la mejor economía es mixta, que tan dogmático es pretender que todo sea privado como dogmático sería pretender que todo sea público. Ya decíamos, si recuerdan cuando hablábamos de la sociedad fabiana, que ellos ya aceptaban que el Estado debería intervenir en la economía industrial. En un inicio, la sociedad fabiana, por si lo habían olvidado, estaba a favor de que se nacionalizara la tierra por sentir que la tierra era el producto era la energía de la economía. Aún los bienes que se utilizan en una sociedad industrial vienen de la tierra, decían, independientemente de que entender qué es lo que nos alimenta. Pero ya decidieron que también podía el Estado intervenir para regular la economía con un fin que no debemos olvidar, un fin que es muy importante tener presente, porque se es socialdemócrata, socialista, progresista o en su caso laborista, porque en el fondo deseamos una sociedad equilibrada, una sociedad con equidad social, una equidad con libertades políticas. Y eso es a lo que conduce, y ese es el deseo que de 1945 hasta el 51 tiene el gobierno laborista. Pero otro mérito que para nosotros es de mucha importancia que se da en este gobierno es que se refunda más bien lo que es la Internacional Socialista. Hay una renovación que se organiza desde la misma Gran Bretaña para lo que hoy es, bueno, la Internacional Socialista, que en 2014 se dividió otra vez, y de eso ya nos hablará el compañero Irán Moreno, que es el que conoce más esa situación. Pero por lo pronto, en 1951 se refunda la Internacional Socialista con partidos que hay que tener cuidado que no se confundan, porque se fundan con la socialdemocracia, que es como se conocen más los partidos del norte de Europa, los partidos socialistas, que están más al sur de Europa, los partidos laboristas, que ya hemos hablado, del que estamos hablando, y los partidos que hoy conocemos como partidos progresistas, todos estos unidos en una entidad, en aquel entonces la Internacional Socialista. Y eso se hace en el gobierno de Clement Attlee y se inicia en Inglaterra con los laboristas como anfitriones, digámoslo así, lo cual me parece que es un gran avance. Posteriormente pierden elecciones. Quisiera que nos detuviéramos un poco a pensar cuál es la razón de que después de un gobierno que tiene estos cambios tan importantes, aparentemente para el bienestar social, pierdan las elecciones. Creo que es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué cuando se tienen las mejores intenciones a veces no se genera la continuidad? Si alguien tiene por ahí la palabra, si alguien quiere opinar al respecto, pues podríamos hacer esta conversación y continuar después hablando de los gobiernos laboristas. ¿Alguien toma la palabra? Sí. Perdón,
Adam de León nos la está pidiendo desde hace un rato. Sí, sí se la damos. Adam, es que no se ve bien, la manita me estorba un poco. Adelín de León, perdón. Adelín de León, sí. Bueno, pues no, está la, está la, está la mano, pero no el resto del cuerpo. Nos seguimos. Bueno, si hay alguna opinión, algo que tengan de pensar, por qué cuando hay un gobierno que hace cambios de mayor profundidad, a veces la consecuencia es que no hay continuidad, se suspende? A ver, Karim Gutiérrez. Hola, Karim. ¿Sí? Activa tu micro. ¿Ya? Ya le mandamos la invitación para que active su micro. ¿Hay algún problema con el...? Diles que tienen que aceptar. Ya, lo tienen que aceptar ustedes para que entre su voz. Ya está, ya. Karin, te estamos oyendo. Buenos días. ¿Me puedes iniciar otra vez? Perdón, por favor, Karin. Karin, ¿ya no? También la pide José Castillo. Ellos tienen que activar su micro. Desde ellos. ¿Tienen? Ah, ya. ¿Sí te oigo?
Ujú. Perdón, Karin Gutiérrez nos está pidiendo la palabra. Con esto les autorizamos para que entren ustedes y nomás que tienen que darle a su micrófono la entrada. También me dicen que pide la palabra Rómulo Escobar. ¿Quién entra primero? Pues a ver, Rómulo. Sí, sí, di que sí, otra vez, di que sí. Sí te escucho, Rómulo.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, podemos decir en conclusión que un problema serio es la comunicación. Sí, es importante no solamente saber gobernar, sino saber comunicar. Y ese es un problema que tenemos y que estamos hablando con un partido político, y seguramente habrá más, que debemos entender cómo comunicarnos, cómo hacer entender, generar esa empatía que debe haber entre los electores y el gobierno, porque dicen por ahí, los pueblos no saben hacer zapatos, pero sí saben cuáles son los que les quedan. Hay una inteligencia natural en los pueblos que hay que despertar, y eso es importante porque si no las buenas intenciones pues se pueden echar a perder. Y volvemos un poco para ver más esta historia del Partido Laborista, podemos continuar con la lámina. Decía que después regresan los laboristas. Son una serie de cambios que se dan. Repito que en Gran Bretaña es un constante que entran laboristas y entran los conservadores. Notarán que aquí no hay mucho de lo que se llaman partidos aparentemente liberales, pero están presentes. Yo digo que incluso en ambos bandos hay algo de los conservadores que toman políticas liberales, y hay algo o mucho también de los partidos laboristas que toman esas políticas liberales. De hecho, parte de lo que es la construcción de la socialdemocracia tiene que ver con aceptar propuestas, con aceptar pensamientos liberales en el marco de la política, no así o no tanto en el marco de la economía. Y por eso podemos continuar con otro. En 1964 regresan los laboristas en Gran Bretaña, regresan otra vez. Yo tuve la oportunidad de estar en Londres cuando en 1979 me tocó el gobierno laborista también, y sí, había una serie de problemas económicos también que se dan cuando se da un cambio. La economía se maneja más que por matemáticas, por psicología. Si la gente tiene o el temor de que no hay condiciones para invertir, etcétera, se refleja en la economía. Eso lo debemos de considerar, no para evitar hacer cambios de fondo, sino para que la gente entienda la posibilidad de que no solo en la guerra, sino de que cuando va a haber cambios de mayor profundidad, es posible que al menos en un inicio no se puede ofrecer otra cosa que no sea sangre, sudor y lágrimas, por hacer la analogía en estos cambios. Y voy a hacer me voy a detener un poco para no hablar más de los laboristas en Gran Bretaña, porque después va a venir algo que es digno de un análisis aparte, que es la llegada de Margaret Thatcher, que es lo que le llamaron la revolución conservadora, que vamos a ver un tanto después en un análisis diferente, en un análisis particular, porque quiero seguir hablando del papel de los partidos laboristas en donde han gobernado, y de mucha importancia es hablar qué han hecho en Australia. Australia es uno de los países que tiene de los mejores niveles de vida del mundo. Existe una medida que le llaman el índice McDonald. ¿Y por qué? No es publicidad para esta empresa, sino porque siendo McDonald's una empresa internacional expandida en gran parte del mundo, siendo una franquicia en donde como hacen una hamburguesa en China, la pueden hacer en Estados Unidos, el costo viene siendo más o menos el mismo, servía como un referente para saber cuál es el alcance del poder adquisitivo de los salarios, ya sea el mínimo o el promedio. Y hace mucho no lo vi, ahora, perdón, me faltó ver cómo está actualmente, pero hace unos años que la vi, era precisamente Australia el que tenía el índice para que con el salario mínimo se pudieran comprar más hamburguesas McDonald's, como un referente, como una medida. Es Australia uno de los países que tiene, insisto, mejores niveles de vida, el segundo en haberle dado el voto a la mujer.
el derecho al voto a la mujer, es un continente prácticamente hablando, en donde recién fundado el Partido Laborista en Australia llega al gobierno y ha gobernado en buena parte, en buena parte. Ustedes pueden ver, ahí tienen la lámina, pueden ver en qué momentos han gobernado y siempre con un problema que tienen los laboristas particular, que es el lugar en el que están situados. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial son agredidos por Japón y son una colonia inglesa, sus buenas relaciones son con los británicos y los británicos están muy sumergidos en la guerra en Europa. Entonces hacen mejores relaciones con los Estados Unidos y ciertas condiciones que hasta la fecha prevalecen con los gobiernos laboristas. Puedo decirles que actualmente, en estos momentos, en Australia, pues gobiernan en la mayor parte de las ciudades, es decir, gobiernan en buenos territorios, pero ahorita no tienen el gobierno federal. Sí hay que hacer notar que cuando hacían los grandes sindicatos sus famosas huelgas, entonces lo que hacían es llevarles esquiroles de varias partes de sus alrededores y sí llegaron a tener una medida que es reprobable, que se les ha reprobado mucho incluso a los gobiernos laboristas, la de tener cierta xenofobia, la de no permitir por cierto momento migrantes procurando que todos sean blancos, pero que afortunadamente ya se quitaron esa idea y no quiero justificarlo, pero sí quiero que se entienda que la razón era la continua entrada de personas que admitían menos salarios y demás, como esquiroles, frente a un partido laborista que se había organizado muy bien con los trabajadores. Quiero también hacer una observación. Australia fue una penitenciaría, Australia fue una cárcel, Australia fue una persona en donde llevaban a delincuentes y sin embargo la Australia de hoy es una Australia que tiene uno de los menores índices de delincuencia. Para que vean que no es cierto que se nazca ya con el mal, sino que hay condiciones sociales, condiciones económicas, medios ambientes que generan un tipo de persona diferente. Y eso sucedió en Australia. Vamos a ver qué pasa en Nueva Zelanda, ¿les parece? Hacemos un cambio, sí, ahí está Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, si ustedes se detienen a ver cómo han gobernado los laboristas, encontrarán que la mayor parte de la historia de Nueva Zelanda han sido gobernados por el Partido Laborista. Nueva Zelanda también tiene un nivel de vida muy alto. En el curso que estamos dando vamos a ver qué son los índices de desarrollo humano para que se puedan ubicar, y ya hablaremos más a fondo de estos índices, para que se puedan ubicar y encontrarán que tanto Gran Bretaña como Nueva Zelanda y Australia, que ya lo mencioné, tienen uno de los niveles de vida o de los índices de desarrollo humano más altos. Ahora, Nueva Zelanda ha destacado porque frente a la epidemia fue uno de los países que menos contagios tuvo, en consecuencia menos muertes, y que tiene una mujer al gobierno, Yasmín, ¿qué es? Ardern, creo, que es notable, es muy mencionada por sus buenas políticas, por su buen perfil, por su buena oratoria. Es una persona, perdón, me voy a acercar, Yasmín Ardern, perdón, por su buena oratoria, que ha destacado mucho y que desde luego pertenece al Partido Laborista, que actualmente está en el gobierno, como lo ha estado la mayor parte del tiempo en Nueva Zelanda. ¿Qué podemos copiar de países así? Pues miren, entre las cosas que más ha destacado Nueva Zelanda también es por sus buenas cooperativas. Es un país donde hay muchas cooperativas y pudiéramos pensar que podemos trasladar tal vez de sus políticas en cooperativismo o aprender unos al otro. También tenemos pensado en este curso hablar un tanto del cooperativismo. Parte muy importante de lo que es el laborismo viene de las cooperativas, porque recuerden que Owen, aparte de que primero tuvo su empresa, después intentó que sean hacer cooperativas, y es uno de los pilares del pensamiento del laborismo,
las cooperativas. Si me lo preguntan, yo creo que toda política, todo lo que hagamos para generar empleo y equidad se vale. Se pueden tener empresas nacionales, se pueden tener empresas privadas, se pueden tener empresas de autogestión, se pueden tener cooperativas, todo vale si la finalidad es justicia. Y en ese sentido, el Partido Laborista de Nueva Zelanda ha auspiciado mucho las cooperativas en ese país. ¿Podemos continuar con otra lámina? ¿Sigue? De mucha importancia es el Partido Laborista noruego. Quiero decirles que, bueno, es una cosa especial porque se llama Partido Laborista en Noruega, pero casi todos lo conocen como Partido Socialdemócrata porque está en la zona típica, la zona que es ejemplar de lo que es la socialdemocracia, que es la zona escandinava. Ahí se encuentra Noruega, y ya que hablamos, y vamos a estar hablando constantemente de los índices del desarrollo humano, quiero decirles que Noruega es el país que tiene el primer lugar en los índices del desarrollo humano. Uno de los temas que vamos a tratar en este curso es qué entendemos por el estado de bienestar social. Cuando llegamos a esta conferencia, cuando lleguemos a este espacio, pues vamos a hacer hincapié en Noruega, porque realmente es un país ejemplar en lo que toca a bienestar social. Desde hace más de 100 años ya, el Partido Laborista en Noruega ha sido para algunos el protagonista de su historia, para otros el antagonista de su historia, porque ha estado presente, muy presente, no siempre en el gobierno, pero por lo menos sí ha sido la mejor oposición, pero la mayor parte del tiempo ha estado en el gobierno. ¿Y qué resultado tiene? Me gustaría eso que midiéramos cuando nos vengan los debates sobre si hay o no un fracaso, como estaban diciendo, de la socialdemocracia o de la economía social. Enseñemos que los países que han sido gobernados por la socialdemocracia o los laboristas están entre los primeros en los mejores índices de desarrollo humano, y el mejor ejemplo en este espacio es precisamente Noruega, en donde, insisto, si ustedes están leyendo la lámina, prácticamente han sido gobernados desde hace 100 años por los laboristas, y en estos momentos, estamos hablando hoy 2 de octubre, fecha emblemática para México, en el 2021, quien va a llegar al gobierno, quien ganó la mayoría de los votos, pues fueron Partido Laborista y aliados, con el 56% de la votación. Y en esta ocasión, en este caso, con una alianza más hacia la izquierda, digámoslo así, con la alianza del Partido Popular Socialista, y algo que nos llama la atención, pero ya habíamos hablado que para los laboristas la tierra era muy importante. El otro grupo que apoya esta alianza es el Partido Agrarista del Centro, que se llama así, que juntos en alianza seguramente van a ser el próximo gobierno en Noruega. Para que vayan viendo, vayamos distinguiendo cuáles son las acciones que tienen los laboristas, tengamos una visión y veamos que, insisto, que desde 1951 se van de la mano con la socialdemocracia, van juntos y creo que con buenos resultados. Hay países como, digamos, Holanda, donde no han gobernado siempre, pero siempre han estado muy presentes y también han generado mejores condiciones de vida. Otro país, ya habíamos hablado de Israel, del Israel que terminó beneficiado con el gobierno de que ha sido gobernado buena parte de su vida por el Partido Laborista. Si les digo que las cooperativas son de la mayor importancia en el pensamiento laborista, pues tienen un ejemplo en Israel, en donde los kibbutz son pues un ejemplo de lo que se puede hacer como una vida colectiva en Israel. Han sido también ejemplo de una búsqueda de equidad social muy importante
en situaciones realmente difíciles. No es fácil Israel, en donde todavía hay mucha tendencia a gobiernos teocráticos, en donde hay, pues hay esto que estamos hablando de ser una nación que no tiene un territorio concreto, pero que en Israel encuentran un espacio que le pueden llamar su Estado. Pues ahí vean ustedes los datos de cuánto tiempo han gobernado los laboristas y actualmente están en el gobierno con dificultades, porque ahí sí hay varios partidos y se necesitan las alianzas. ¿Cómo ven ustedes? Voy a hacerles otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes eso de las alianzas? Me pregunto si ustedes, si se encontraran en la situación de tener que buscar el gobierno con otros partidos políticos, ¿ustedes qué piensan? ¿Con quién debe de hacerse? ¿Cómo ven el centro, el programa? Porque hemos tenido aquí internamente una, pues no es, bueno, sí, la discusión no quiere decir pleito, yo no sé por qué la gente cree que hablar de discusión es echar pleito, un diálogo más bien constante, de que en América Latina, ya que estamos haciendo estas comparaciones, normalmente lo que predomina es el presidencialismo. Así que no se necesitan hacer alianzas para que llegue un partido al gobierno con que tenga el 50% más uno según el caso. En algunos casos ni siquiera el 50% más uno, con que tenga el 30% de la votación o algo parecido y sea mayoría, aunque sea una mayoría muy relativa, pueden llegar a ser gobierno. Pero es necesario, y es un ejemplo de lo que hemos estado hablando ahora con Europa, acercarnos a otros pensamientos políticos. No digo que no busquemos de manera natural que lo que llegue al gobierno sea nuestro programa de gobierno y que busquemos que ese sea el que se lleve a cabo porque le tenemos fe, pero no todos le van a tener fe a nuestro programa de gobierno, así que es necesario a veces hacer alianzas. Yo no sé cuál sea la experiencia de Panamá, cuáles son las experiencias que ahora se tienen en Latinoamérica, no todas concretamente. Quiero decirles que sí busqué, sí ha habido gobiernos laboristas en América Latina y es un espacio donde no hay mucho que decir. Se hizo un partido que se decía laborista en Brasil, pero no duró mucho tiempo, fue una decisión del Partido del Trabajo con un personaje que le tengo respeto, que se llama, se apellida Brizola, y Brizola pero ya murió, y fue un personaje que llegó a gobernar en Río de Janeiro, parece ser que con muy buenas intenciones, pero no pasó de ahí eso en Brasil. En Argentina hubo un partido laborista con la época de Perón, apoyó a Perón, se fusionó con los partidos peronistas y desapareció cuando desapareció Perón la primera vez, cuando le dieron el golpe de Estado. Y de ahí no conozco otro partido. Bueno, México, fíjese de quién me estoy olvidando, de mi propio país. En México hubo un partido laborista, que fue el partido que se fusionó al tiempo con el PRI. Y lo que sucede es que, desgraciadamente, ha tenido una fama, tuvo mucha fama de corrupto. Fundaron sindicatos que no tienen buena imagen, y se fue desviando la idea del laborismo como una propuesta política, porque de cualquier manera se fusionaron con el PRI, que ahora no está en muy buena situación, que digamos. Pero eso es, si alguien tiene información de partidos que se llamen laboristas en América Latina, pues que le comente ahorita, porque yo no tengo más. Y la otra, insisto, la otra pregunta es, ¿cómo ven, cómo ven ustedes la necesidad de hacer alianzas con otros grupos y cuáles son ustedes los que creen que para la socialdemocracia serían sus aliados naturales? ¿Alguien quiere? ¿Está Rómulo Escobar? Rómulo, Rómulo, tienes que dar como permiso al micrófono para que entres.
¿Habló? Gracias, 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 Rómulo. Gracias, gracias. Es que llegaron chats. Por ahí nos dicen que las alianzas son oportunas según la coyuntura política. Desde luego que estoy de acuerdo que no hay que hacer alianzas con el grupo contrario o quien nos contradice. Desde luego que no se vale, como dicen, poner el acelerador y el freno de mano a la vez, ¿no? Sí, nos dice José Castillo, perdón, que las alianzas subordinadas a la coyuntura política trae alianzas electorales que solo sirven para llegar al gobierno. Las alianzas más duraderas son las alianzas programáticas, en su humilde opinión. Nada de humilde tiene esa opinión. Sí, está muy bien, me gusta. Desde luego que hay que tener mucho cuidado, pero hay momentos, todo tiene su momento histórico, todo tiene sus momentos en donde tal vez sí es necesario que lleguemos a acuerdos con quienes más se parezcan a nuestro proyecto, ¿no? No tiene que ser tan estrictos. Patricia Ruiz nos dice que al final estas alianzas electoreras deben cumplir, así palabras electoreras son de ella, deben cumplir su función. Difícilmente se realizan alianzas programáticas y que realmente funcionen. Pues bueno, no funcionarán en la medida que deseamos. Desde luego que si quieres hacer una alianza, como toda conversación, como todo trato, tienes que aprender a ver qué cedes y tienes que aprender en dónde eres inconmovible, de ahí ya no te mueves. Raúl Jordán nos pide la palabra. Raúl. Sí, Raúl. Raúl. Tal, buenos días. Sí, se te escucha, Raúl.
Muchas gracias, Raúl. Desde luego que opinar es lo que queremos, que entre nosotros exista, pues lo yo le llamaría un diálogo para irnos entendiendo. Quiero decirles que nos siguen mandando algo de chats y nos dicen que todo acto tiene ideología. Eso lo dice Yelena Paniza. José Batista nos dice que las alianzas siempre benefician a quien tiene el mayor poder dentro de la alianza. Es una opinión muy pedia, dice, muy bien, me imagino que quiere decir. Hay otro que nos dice, lo que pasa es que se suman a la ideología dominante, la hegemónica. El espectro político panameño se viró tanto a la derecha que parecía que no hay ideología. Lo que pasa es que se han adoptado la corriente ideológica dominante, o sea, las neoliberales, o que quizás no hay una confrontación ideológica clara. Eso es lo que nos están diciendo. Y miren ustedes que qué bueno que son estas sus opiniones, porque vamos a entrar a un tema que tiene que ver con lo que aquí se ha mencionado sobre el neoliberalismo, la ideología hegemónica y esas cosas, porque ya que estamos hablando de que el papel que cumplió, si tenemos la lámina otra vez de Gran Bretaña, de los laboristas en Gran Bretaña, sabrán que en el año de 1900, cuando salen, ya les dije que tuve la oportunidad de estar en el 79 en Gran Bretaña, y ahí me tocó ya el ambiente que se estaba dando para que quien llegara al gobierno sea nada menos que la famosa Margaret Thatcher, y se diera este ambiente junto con Ronald Reagan, el ambiente de la ultraderecha, el ambiente de la alianza entre conservadores. Miren cómo ellos sí hicieron alianza, la alianza entre conservadores y la alianza entre los neoliberales, que se reflejó en el gobierno de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. En realidad, el gobierno de Margaret Thatcher ya estaba bajando mucho su popularidad cuando sucedió un acto que la elevó de nuevo, que fue la famosa Guerra de las Malvinas. Nosotros los latinoamericanos nos vimos en un dilema, ¿a quién irle? Si ganaban los argentinos la dictadura argentina, pues se iba a prestigiar la dictadura, pero si ganaban los ingleses, pues continuaría el modelo del neoliberalismo como ejemplar, y sucedió lo segundo, sucedió eso. Entonces, después de años de este tipo de pensamiento, de un pensamiento egoísta, de un pensamiento que promueve lo individual sobre lo colectivo, en donde había frases que habría que pensarse, había, por ejemplo, aquella que todavía se usa mucho de que no se valen gobiernos ricos y pueblos pobres como un pretexto para bajar los impuestos. Y me gusta la respuesta de un personaje al que yo admiro mucho, que se llama Olof Palme, que por ahí tengo aquí su libro, les voy a enseñar su libro nada más, de este personaje. Él decía, lo que no se vale, lo que hay que evitar, es que la opulencia quede en el sector privado y la miseria en el sector público. Me gustaba mucho esa respuesta. Ellos decían que el problema no es, la solución, no es el Estado, sino que el problema es el Estado. A los personajes que me estoy viendo un poco entre laborismo y socialdemocracia, pero digo que están fundidos a partir de ese tiempo. Ellos decían, nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Y todo ese ambiente se vino encima, y sin embargo, aprovecho porque se me estaba pasando decir que ni siquiera Thatcher se atrevió a desmontar el modelo de salud que establecieron los laboristas. El modelo de salud, que ahora es tan importante frente a esta pandemia mencionar, que salió con los laboristas, es uno en el que tú puedes recurrir a tu doctor de cabecera, a tu doctor familiar. El doctor tiene una lista de las personas que puede atender, tiene un límite, digámoslo, y al hacer la consulta, pues es el Estado, no el gobierno, te quiero hacer diferencia, es el Estado el que le paga esas consultas, y las medicinas
también tú vas a la farmacia, el señor de la farmacia guarda la receta y es el Estado el que le paga esa receta con ciertas limitaciones. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en Italia a un doctor al respecto y me decía, por citar el mejor ejemplo, si una mujer tiene amplios pechos y decide operarse, se lo paga el Estado. ¿Por qué? Porque los pechos grandes lastiman la espalda. Pero si tú quieres lo contrario, hacerte agrandar tus pechos, el Estado no lo paga porque es una actitud de estética, no de salud. Y esas son las políticas que se dieron en materia de salud. Por ahí existe una película de este cineasta norteamericano que hace muchas críticas, perdón, ahorita me voy a acordar de su nombre, que habla sobre el sistema de salud inglés y en donde él ve que hay una caja para guardar dinero. Y él dice, ¿cómo que dicen que en Inglaterra no se cobra si ahí tienen hasta la caja? Y la chica que está en la caja le dice, ahorita va a ver para qué sirve. Y entonces si alguien viene de lejos, le pagan su boleto, por ejemplo. Ese sistema de salud que montaron los laboristas y que, insisto, ni siquiera Margaret Thatcher se atrevió a desmontar y que ahora es un ejemplo como el modelo de salud que toma la Unión Europea, por lo menos. Y una vez que pasa toda esta fama de doña Margaret Thatcher, que hay que hacer el cambio, regresan los laboristas con un tema que vamos, espero que nos tengamos el tiempo para tratar más a fondo, que es la tercera vía. A ver si buscamos por ahí el cartel. Ah, está, ahí lo tienen el de la tercera vía. La tercera vía que habla dice, de la nueva izquierda. Yo decía en mi momento que si hiciéramos un retrato hablado de lo que ellos dicen que es la nueva izquierda, nos encontraremos que la nueva izquierda se parece mucho a la vieja derecha en realidad, ¿no? Había ya una similitud muy alta con el modelo neoliberal, no se notaba mucho ya la diferencia. Quiero decirles, en una reunión a la que llegaron algunos chilenos y alemanes, un joven alemán me dijo que su mamá siempre votaba por la socialdemocracia, pero que en esta ocasión había votado por la democracia cristiana. Y yo le pregunté, ¿y a qué se debe el cambio? Y él me dijo, es que dice mi mamá que es mejor votar por el original que por la copia. Estaban demasiado parecidos, digámoslo así. Yo creo que en buena parte es razón de hacer un estudio aparte, de no hablar tan así, sin todos los elementos de juicio necesarios, pero la impresión tengo que mucho de lo que perdió la socialdemocracia fue por haberse apartado de sus propias propuestas. Decían entre los que hablaron a la pregunta de lo de las alianzas, la ausencia de claridad ideológica. El motivo central por el cual se está haciendo este curso es para que se tenga eso, un sentido ideológico. Podría ser cualquiera, no estamos nosotros dictando qué se debe hacer o cómo deben pensar, sino lo que estamos procurando es que se dé una reflexión, que es necesario. Cuando se dice que este es el fin de las ideologías, ya se da por hecho que no tenemos otra opción que el neoliberalismo o neoliberalismo. Decíamos en un libro sobre Olof Palme, que lo que llegó a suceder es que nos daban a escoger, por dar un ejemplo, tú puedes votar por la misma manzana, escoge el lugar que te parece el menos podrido, pero de que va a ser la misma manzana es la misma manzana, o lo que era la misma sopa en diferentes platos, pero no se veía una diferencia real de fondo entre votar por socialdemocracia o votar por los socialistas estaban fuera de la jugada, o votar por conservadores, por liberales, porque estaba muy metido ya, muy hegemónico la idea de lo que es el neoliberalismo, la idea de que lo privado funciona mejor que lo público. En México, perdón que sea mi referente constante, pero es el que tengo presente, llegamos a tener, pero no solo llegamos a tener, me estoy atravesando, llegamos a tener una deuda, pero de verdad enorme, con la banca, porque una vez que la banca se nacionalizó y después se privatizó,
se adquirió una gran deuda y el Estado se hizo cargo de la deuda que tenía la banca privada. Así que cuando nos hablan y nos dicen que la iniciativa privada es más eficiente que la pública, pues nos viene ese ejemplo. Adquirimos una deuda por dinero prestado que nunca pedimos. Es lo que sucedió. Y como eso hay miles de ejemplos. Todos los días quiebran empresas privadas. No son todas un ejemplo de eficiencia, y las que parecen ser más eficientes constantemente se ve que están apoyadas por el Estado. Yo diría que la razón por la forma en que el Estado interviene en la vida económica, tristemente, son las guerras. Cada que hay un problema económico, se suscita un problema bélico. Un ejemplo que doy muy claro, ya que estamos hablando de Gran Bretaña y ya que estamos hablando de esta situación de la intervención del Estado en la economía, les diré que cuando China suspende el uso del opio, cuando prohíbe el opio, las empresas inglesas le piden a la reina Victoria que intervenga. Interviene la reina Victoria con sus barcos y de hecho China admite el opio y pierde Hong Kong, y esa es una intervención del Estado en la vida económica. Y eso es como una constante que podemos ir revisando, que el Estado sí interviene en la economía, aunque se llamen liberales. Pero sin embargo eso lo omiten, no lo quieren comentar cuando estamos hablando de lo que se llamaba la tercera vía, la nueva izquierda, cuando nos dicen que lo que sucede es que la izquierda se corrió al centro. Si hacemos geometría, pues digamos, si la izquierda y se corrió al centro, la palabra es que se derechizó. Y se empieza a usar mucho la palabra de partidos de centro-izquierda. Yo preferiría que ya empecemos a hablar de partidos de izquierda centrada. Los partidos tienen que ser objetivos, tenemos que hacer un constante diagnóstico de los problemas nacionales y hacer una propuesta. Y en esto de las alianzas yo diría que una propuesta consensada tiene más posibilidad de éxito. Si buscamos convencer más que imponer, seguramente hay un mayor avance. Pero ya que estamos hablando de Gran Bretaña y del laborismo, pues les diré que sí, en el año del 97, con esta idea de la tercera vía, que ya les recomendamos el libro de Anthony Giddens, llega al gobierno Tony Blair. Me parece importante, voy a hacer un paréntesis para decir que esto de la tercera vía tiene su inicio, yo diría que más bien en Latinoamérica. En general Perón hablaba de que lo suyo era una tercera vía muy rara, porque Perón tuvo buena amistad con Franco y con Hitler, pero bueno, él se decía que era tercera vía. Ahí está Víctor de la Haya, del APRA, que también habla de una tercera vía, entendida como ni somos comunistas ni somos liberales, pero eso no te deja claro entonces qué somos. Se dice que la tercera vía quiere fortalecer la sociedad civil. Está bien, pero yo creo que la sociedad civil, más que estarse peleando con los partidos políticos, debería de ser la que alimenta a los partidos políticos. La entidad que alimenta a los partidos políticos debe de estar en la sociedad civil. Se quiere detener la inflación como una premisa de la mayor importancia, y está bien, pero eso no quiere decir que sea a costa de disminuir el poder adquisitivo, sobre todo del salario. Durante toda esta época, aún en todo el mundo, pero aún en Europa, que siempre se pone como ejemplar en los equilibrios necesarios de la política, perdió mucho poder adquisitivo el salario. En ese ambiente de la tercera vía llega Tony Blair con resultados que no son malos. Él resuelve, por ejemplo, un problema histórico muy fuerte, que era el de Irlanda. Tenía muchos años de no llegarse a un acuerdo, de mucha violencia entre una Irlanda católica y una protestante, pero en donde yo creo que la religión era más un pretexto, entre una Irlanda más pobre que la otra y entre otras
condiciones de ese estilo. Pues Tony Blair es el que busca llegar a un acuerdo para que desaparezca ese problema, y es necesario decirles que la Irlanda actual también tiene un nivel de vida muy alto, de hecho superior al que tiene Gran Bretaña. Por primera vez el Partido Laborista llega a 3 periodos constantes de victorias, lo que no solía obtener continuamente. Y se dice que sí hay cambios que por lo menos tranquilizan a la sociedad británica, pero con bastantes incoherencias. La popularidad de Tony Blair baja al grado de que la prensa lo trata ya como el perrito faldero de los Estados Unidos, de Reagan. Es en la época de Tony Blair en donde él acepta invadir Irak sobre pretexto de que tenían armas, ¿cómo se llaman? Las armas peligrosas, armas muy fuertes, armas de destrucción masivas, como le decían. Ya habían entrado a Irak, ya habían buscado si existían esas armas, inspección, y no la habían encontrado. Al final de cuentas, Tony Blair dice que valió la pena porque Irak se volviera democrático. Yo no sé si Irak actualmente es muy democrático, pero sí viene a la mente, y vuelvo a recordar a Olof Palme, porque Olof decía que ninguna democracia puede ser bienvenida si pretende entrar a sangre y fuego. Y me parece que es necesario que tengamos muy presente que lo que le da una identidad al modelo de la socialdemocracia y de los laboristas o de los socialistas democráticos es la elocuencia. El instrumento de un político de esta filosofía es la elocuencia, no la imposición. Y cuando la democracia, como lo decía Olof Palme, fue en relación a Vietnam, quiere entrar a sangre y fuego, pues no funciona porque no convence. De aquí que tengamos muy claro eso, la necesidad de convencer. Y aunque esa tercera vía parece ser que sí le dio algunos beneficios a la sociedad británica, también le dio un desprestigio. La misma esposa de Tony Blair tenía fama y estuvo siempre bajo la sombra de que había pertenecido a la CIA. Lo que sí es cierto es que esa tercera vía corrió demasiado plegada a la primera vía. Y afortunadamente creo que ahorita estamos haciendo cambios. En América Latina me da mucho gusto que están ganando partidos que los consideramos a la izquierda, que están ganando ahorita. Recibimos con mucho gusto la victoria, no porque está ahí el compañero de la Friedrich Ebert, sino porque es con quienes más nos identificamos de la socialdemocracia. En Alemania ya mencionamos el triunfo de Noruega, y creo que hay un espíritu nuevo que se tiene que aprovechar y que se invita para que el Partido Revolucionario Democrático aproveche este momento para hacer cambios que tengan más fondos que esos que se pusieron en lo que se llama la tercera vía. Ahora vamos a hablar, y me gustaría hacerlo mejor en la próxima conversación, sobre lo que es lo que se llama el Consenso de Washington. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el Consenso de Washington? Les pregunto, por favor, y a ver cuál es la explicación que tienen de lo que es el Consenso de Washington, si alguien nos lo puede explicar. Autorizar su micrófono para que entre. El que quiera dar su opinión ya tiene el micrófono abierto. Otros, hay otro, y luego le damos la palabra a Rómulo. ¿Hay otra opinión?
¿Cómo? Sí, oigo Héctor. Perdón, no veo quién alce la mano, aparte de Rómulo. Por aquí nos entra. Dice que lo que pasa es que se suman a la ideología, eso ya lo había leído. Nos despedimos que si pueden hablar sobre lo que conocen o entienden como el consenso de Washington a la fundación, a su centro de estudios. ¿Ya le abriste el micrófono? Pues vamos. Raúl, después nos vamos con Rómulo, perdón. Quería ver si había a quién hablar otros. Bueno, sí, Raúl. Gracias. Sí, lo que... Bien, Raúl, lo que sí, gracias. Lo que vamos a hacer es que tienes razón en lo que hablas, pero lo vamos a analizar de mayor fondo. Yo considero que para la tercera conversación de este tema sobre el laborismo y su experiencia. Don Héctor Alemán nos pide la palabra. Primero quiero avisarles que vamos a ver en este curso lo que es los índices de desarrollo humano, hacerles un análisis, lo que es esto del consenso de Washington, el cooperativismo, y si le quieren agregar algo, quisiera aprovechar que van a hablar los directivos de la fundación para escuchar qué sugerencias nos dan. Y sí, don Héctor, por favor.
Porque muy bien, qué bueno que nos dio su opinión, que desde luego la idea es que nos queda muy poco tiempo como para analizar qué es el consenso de Washington, pero vamos a iniciar la tercera conversación hablando de lo que es el consenso de Washington y un poco una reflexión mayor sobre lo que es y lo que fue la tercera vía, entre otros temas que vamos a ir revisando. Quiero decirles que dice, tengo problemas con la señal. ¿Cuál era la pregunta? Dice So- José Batista Montemayor. Pues era, ¿qué entendemos por consenso de Washington? Lo veremos la próxima semana, José, y ahí nos darás tu opinión. Nos dice Yelena Panizá, la receta del Fondo para los Países Emergentes y su endeudamiento. Tiene mucho de razón, en realidad fue para que se pagara esa receta. Más que buscar el bien social, era buscar la forma en que se les pagara. Dice aquí la misma Yelena, que dice que Menem y De la Rúa se acogieron al consenso de Washington y de gracias a esa receta nefasta llegó la crisis del 2001. Pues bien, qué bueno que podemos hablar ya de experiencias y bueno, no nos van a dar muchos cursos para analizar experiencia por experiencia, pero queda como tarea que analicemos esas experiencias de fondo. Dice, favor de completar siguiente formulario de la asistencia, es un servicio social que damos acá. ¿Qué más nos dicen? Ah, pues sí, por ahí me están diciendo que es Michael Moore, sí, efectivamente, el que habla sobre este tema de la salud y que pone como ejemplo el modelo de salud de Gran Bretaña, que insisto, fue un modelo que iniciaron el Partido Laborista y que ni siquiera la Thatcher se atrevió a quitar, a desmantelar. Entonces, es algo que podríamos ir analizando para que ustedes vayan viendo, sobre todo que volvamos a la idea de tener propuestas políticas, de hacer que nuestro pensamiento político, nuestro sentimiento social se conviertan en programas de gobierno, porque insisto que cuando se nos dio aquella premisa de que este era el fin de las ideologías, lo que se procuró es que evitáramos reflexionar políticamente y buscar otras alternativas al neoliberalismo. Dice la reforma dice, además del tema de la privatización, es el tema de la desregulación, eso nos lo dice José Castillo, y dice la reforma tributaria que trajo desde ese consenso de Washington. Claro que es un tema para que les parece si lo revisemos conjuntamente y hablemos en la próxima conversación. Yo no sé si hay alguna opinión más, algo más de lo que quieran decir. Quisiera preguntarle a los de la Fundación si nos tienen alguna sugerencia de qué poner en los temas que vamos a tratar, etcétera. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes y le voy a pasar ya no sé si el micrófono se dice porque también es la vista, al compañero Irán Moreno para que tratemos, para ir despidiendo este capítulo. Gracias, René, por tu exposición el día de hoy. Yo quiero retomar algunas cosas que me parecen que fueron muy relevantes de la exposición de René Cervera. El tema del laborismo como parte de la corriente del pensamiento progresista tiene bases, si no diferenciadas con respecto a la socialdemocracia, sí tiene características muy propias. Y esas que tienen que ver particularmente con la visión económica de desarrollo a partir del cooperativismo y de que mucho de su planteamiento teórico tiene que ver con temas de mayor vinculación social con respecto a la política social y del estado de bienestar que fueron impulsando en todos estos países que él mencionó. Lo segundo, son profundamente democráticos, que ese es un tema que me interesa mucho que se resalte, porque se malentiende a veces que la izquierda o el progresismo en su proceso de toma de decisiones es democrático hacia afuera, compiten en elecciones,
ganan elecciones, hacen alianzas programáticas, pero esto va siempre acompañado, y yo creo que esa es la parte más interesante del laborismo y de la socialdemocracia, es que las decisiones que el partido toma en función del programa que va a impulsar en la campaña, este es consultado ampliamente con la sociedad y definido claramente con la militancia. Y eso es lo que le ha dado mucha vida a los partidos laboristas y socialdemócratas en el mundo. No son decisiones de un grupo político o de una corriente hegemónica al interior de los partidos, sino es una consulta permanente con la sociedad y una ratificación permanente de la militancia de las posiciones políticas y de las políticas de alianzas. Otro tema que me parece que es muy relevante recuperar de la exposición del compañero René es esto que se mencionó sobre las alianzas, la política de alianzas, que podríamos llamarla así en América Latina, pero que son necesarias y que son parte cotidiana de la política en Europa, ¿no? Y por lo regular, esta idea de que las alianzas solamente son electorales en nuestro continente, en Europa no son necesariamente electorales. Si ustedes en días pasados seguramente revisaron las elecciones en Alemania, ustedes se darán cuenta de que los partidos van con su propio programa, con su propio candidato. No hay una política de alianzas preelectoral, sino está en función de los resultados electorales y cómo éstas, desde la perspectiva del sistema parlamentario, se dan en el marco del Congreso. Cosa diferente que sucede en América Latina, que hacemos alianzas preelectorales, en donde estas alianzas preelectorales son muy coyunturales, no están bajo un planteamiento programático, se incluyen en nuestras candidaturas o en las candidaturas de la alianza compañeras y compañeros de otras expresiones políticas de otros partidos, que cuando llegan al gobierno, el partido que lleva al candidato a la presidencia por lo regular pone todo y el partido perdedor pierde todo. Y la única representación que se llega a tener es en los congresos nacionales o en las asambleas nacionales. Y muchos casos, los diputados, los congresistas, los asambleístas que van por las siglas del frente o de la alianza electoral, terminan votando contra el proyecto que lo llevó al gobierno. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que replantearnos también qué tipo de democracias queremos en nuestra región y qué tipo de democracias es la que debemos impulsar desde el progresismo o desde la socialdemocracia en América Latina. Tenemos que repensar si al final de cuentas los sistemas presidencialistas son la mejor opción democrática para nuestras sociedades. Y finalmente creo que lo que hoy plantea como tercera vía o lo que se planteó como tercera vía, este acercamiento de la izquierda o del progresismo, de la socialdemocracia, del laborismo hacia el capitalismo, sí dañó mucho lo que significaba para las sociedades, lo que se había avanzado en términos de estado de bienestar, que siempre fue una bandera muy identificada con la socialdemocracia y con el laborismo. Yo creo que esa parte sin duda va a ser muy significativa. El libro de Anthony Giddens es muy revelador y posteriormente pues, nos vamos a encontrar con lo que fue el consenso de Washington, que va a ser la sesión de la próxima semana. De verdad que ha sido un placer esta sesión. No sé si los compañeros del Centro de Estudios de Políticas Públicas de Panamá tienen alguna última reflexión antes de dar por terminada esta sesión. Compañeras y compañeros.
no me queda más que agradecerles a todas y todos ustedes el participar, pedirles que no dejen de estar asistiendo a este curso, que si bien es virtual y que tal vez estemos un poco cansados después de tanto encierro, pero es muy importante tener la referencia. Como bien lo dicen los compañeros del Centro de Estudios Panamá, hasta el lunes tienen para responder los reactivos que se le enviaron del primer módulo. Tienen las lecturas, tienen los videos, ¿no? Me parece que es un ejercicio muy loable lo que estamos haciendo y de verdad agradecerle también al compañero de la Fundación Frederick Ebert en Panamá que tenga esta disposición y que haya participado el día de hoy con nosotros. Agradecerles, pasen lista también y nos vemos el próximo fin de semana con lo leído respecto a lo de la tercera vía que se les envió también en publicación, como los textos que se les recomendó con respecto al Consenso de Washington. Agradecerles, que tengan muy buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.